sabía que históricamente la Iglesia de Jesucristo, este organismo vivo, esta comunidad de hombres y mujeres que creen en Dios, que viven bajo sus principios y que llevan hacia adelante una fe práctica para poder transformar el mundo, ha tenido un impacto extraordinario en materia de salud, en materia política, en materia cultural, en materia de educación y así sucesivamente. El aporte que ha hecho la Iglesia cristiana ha sido muy relevante. Llama la atención de que tanto la fe como las obras iban juntas. No podía haber fe sin acción. No podía haber obra sin fe. Lo uno era consecuencia de lo otro. Y es esto lo que realmente transforma un individuo, una familia, una sociedad. Cabalmente los factores que impiden que la fe tenga un impacto en la sociedad es el que seamos muy oidores, pero poco hacedores. Eso es, no somos pragmáticos, no somos prácticos, no llevamos a la acción inmediatamente lo que aprendemos. Y cabalmente de eso se trata el crecimiento. Porque eso es lo que desarrolla la integridad del ser humano. Cuando tú ves que el ser humano está poniendo en práctica lo que vive y practica inmediatamente, estamos hablando de integridad. Cuando ves que esa fe tiene un contacto con el más necesitado, estamos hablando de amor en acción. Cuando ves que ese amor en acción lleva a que la persona sufra una transformación, estamos hablando de compasión al prójimo. Y creo que de eso se trata el crecimiento. Crecimiento no solamente es teoría, crecimiento es acción, es convertir la teoría en hechos prácticos, concretos. Entonces, creo que es importantísimo, José Pierre, que nosotros podamos enfrentar estos factores que impiden que la iglesia crezca en su influencia, como ha sido históricamente, siendo más hacedores que tan solamente oidores. ¿Qué piensas, hijo? Creo que es importante que la iglesia comprenda que su labor es en el mundo y no dentro de las cuatro paredes de la iglesia. Es cierto que el Señor dijo, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Pero cuando hablamos del mundo nos referimos a tres cosas. Uno al ser humano, uno al sistema y otro a la creación. Y muchas veces la iglesia no ha hecho esa diferencia y no ha entendido que el problema del mundo es el sistema, no la creación y el ser humano. Entonces vemos, por ejemplo, cristianos que todo lo satanizan, que todo lo cuestionan, porque creen que, bueno, todo es del diablo y... Hacen un dualismo, ¿no? Una separación. Exactamente, hacen una separación entre cosas que supuestamente para ellos y según lo que le han enseñado, cómo lo han criado, son espirituales, pero estas no pueden ser Por ejemplo, espirituales. La Biblia, la oración, la iglesia, la adoración, todo eso es espiritual. La cultura, el deporte, la política, la tecnología y toda clase de ciencia. No, eso es aparte. Eso no es espiritual. Exactamente, han hecho ese... Qué barbaridad, qué irracional que es cuando el cristiano empieza a hacer ese dualismo. Claro, han hecho ese dualismo y al hacer eso, no solamente están perdiendo la posibilidad de impactar el mundo, están perdiendo influencia, se convierten aunque suene un poco duro, se convierten en cristianos incompetentes porque no hacen absolutamente nada que impacte el mundo, nada para salvar almas, siguen con sus tácticas viejas, antiguas para salvar almas, no se renuevan, los jóvenes están en full tecnología en el mundo y los llevan a la iglesia a cantar 3 coritos con la misma retroproyectoria del año 1900, con el mismo programa en la iglesia. O sea, creen que el hecho de impactar el mundo, de meterse en la ciencia, en el deporte, de traer tecnología, es perder lo espiritual. Y en cierta manera no es porque sean malas personas, sino porque están sesgados por la forma en la que la iglesia ha ido formando a las personas. Claro, y por otro lado creo que la visión se la ha reducido a lo que tradicionalmente conocemos como el evangelismo de las 4 leyes, el ir y tocar la puerta y hablar de Jesús y dar un testimonio, etcétera, etcétera. Pero nos hemos olvidado de otros campos, como ya mencionábamos.
y no hemos tenido la capacidad de llevar esa experiencia a la cultura, a la tecnología, a la ciencia, al arte, a la política y así sucesivamente, cuando el mensaje, la esencia tiene tanto poder y tanto alcance, pero el método quedó obsoleto o la forma. Es que la visión global del Señor Jesucristo para nosotros, la iglesia, abarca todos esos aspectos que usted acaba de mencionar. Y la iglesia ha cometido el error de reducirlo simplemente a un evangelismo individual, donde, como usted decía, predicamos las 4 leyes espirituales, hablamos del amor de Dios, del perdón de pecados, de la salvación, que por cierto pero ¿cómo es correcto, está bien. Pero ¿cómo le vas a predicar a esa persona que es clase media alta o rica? ¿Cómo vas a tocar la puerta si no usas otro método tecnológico, por decir? ¿Qué dirías tú? Claro, claro, o sea, el hecho de que... Tú me comentabas sobre un método que están usando ciertos jóvenes que usan el teléfono o la tablet, digamos, para poder presentar, digamos, el evangelio. Claro, todo lo que ofrece la tecnología, los avances que se han hecho, tenemos que usarlos para presentar el evangelio de una forma diferente. Cuando uno va a los barrios necesitados y va le habla del amor de Dios, hay tanta necesidad en esos barrios que la gente está muy receptiva y abierta a recibir el evangelio. Pero algo cuando de alimento. Claro, algo de alimento, va uno y le asiste y le ayuda en la necesidad que tienen, pero cuando uno va a un barrio residencial con gente que tiene una buena economía, que de repente no está pasando por los mismos problemas que esas personas, el hablarle de la misma forma no funciona. Claro. Y no es que el mensaje sea diferente, el mensaje es el mismo, simplemente que se utiliza un método diferente. Como usted decía, hay barrios residenciales donde llegan muchos evangelistas y llegan con una tablet presentándole un mensaje que tiene un impacto en la vida de esas personas. El mensaje es el mismo, el centro es Jesucristo, son los medios los que cambian y la iglesia creo que eso es lo que tiene que hacer, avanzar juntamente con la tecnología, usar todos los medios que nos ofrece para poder presentar el evangelio y usar todas las ramas de las diferentes ciencias también, porque Dios tiene que levantar empresarios, tiene que levantar deportistas, tiene que levantar abogados, tiene que levantar políticos. Diseñadores gráficos. Exactamente, si queremos impactar al mundo eso es lo que necesitamos hacer, porque si bien no somos del mundo, estamos en el mundo y somos llamados a hacer luz en medio de ese mundo. Claro, y no basta solamente con destruir las obras del diablo. Tiene que aparecer la luz por medio de todos los medios posibles habidos y por haber. No solamente ser contundente en contra del pecado, bueno, pero presentemos la contrapropuesta y seamos creativos, digamos. Y además, apóstol, que es importante lo que decía aquí el profeta José María, la iglesia debe promover precisamente ese tipo de acción. Debe promover que sus miembros sean exitosos, que sus miembros estudien. Hay muchos que dicen que eso no es de Dios, porque la única gloria que debe buscar el hombre es la gloria de Dios. La anterior subió un video a las redes sociales y la gente comentarios positivos, pero uno me puso porque yo decía, la gente no tiene la gloria porque no va hacia ella, no trabajan para ser los mejores. Él me decía, eso está mal porque la única gloria que deben buscar es la de Dios. Y ellos creen que eso lo hace más espiritual. Mire, yo voy a ser claro en este tema. Yo creo que el demonio es la mediocridad. Cuando usted todo lo quiere simplificar y decir que todo es para el Señor, nosotros sabemos por sentido común que la gloria es para Dios, pero hay una gloria humana que Dios te da. Y esa gloria es fruto de tu trabajo. Es fruto de usar bien los dones que Dios te dio. Es fruto de haber aprovechado las oportunidades que Dios te dio. Y es fruto también de la valentía y de la galla que Dios te dio en su determinado momento para apostar a ese proyecto. Porque es la gloria de ese proyecto lo que le va a dar la gloria a Dios. Hay una gloria que es humana y que uno la logra alcanzando metas, objetivos, etcétera, etcétera. Hay una alabanza del mundo. Hay un reconocimiento, a eso me refiero. ¿Sí? Hay un prestigio que te estás ganando. Bueno, es que a partir de ahí es más fácil predicar el evangelio sin haber logrado nada. Apóstol, y para terminar, a lo que iba precisamente era eso. O sea, ¿cómo pueden pretender ganar el mundo para Cristo si el mundo no lo reconoce, no sabe quiénes son? No les presta la más mínima atención. No tiene dónde verlo, no tiene cómo observarlo, no tiene cómo llamar la atención porque su vida no es poderosa, su vida muchas veces es de fracaso. No es influencia. No es de influencia. Pero si nosotros nos vamos a la historia, la iglesia primitiva, cuando se inició todo esto, no estaba sesgada con esos pensamientos y limitada. Si Religioso. nosotros analizamos, por ejemplo, la historia de las universidades en la historia,
Paola era una mujer romana, pagana, riquinísima. Y dice que conoció a Jesucristo, le impactó, se entregó alma, vida y corazón a Jesucristo, y la Paola pagana se convirtió en Paola cristiana y fundó la primera universidad en Roma. Y de ahí vienen todas las universidades en el mundo de una cristiana. De ahí vienen todas las universidades. Y ahora vemos en Estados Unidos, por ejemplo, las universidades de Yale, de Cambridge, Oxford, Princeton y Harvard, las 5 mejores universidades de las 5 en el mundo, son fundadas por cristianos o por pastores o por iglesias. O sea que usted se da cuenta, el impacto ha sido enorme. Yo creo que hay que solucionar ese reversionismo en el que entró la iglesia. Queremos hablar de ese reversionismo que, por cierto, creo que se está corrigiendo y la iglesia está volviendo a ser punta de lanza y a ser protagonista del impacto que siempre ha tenido como organismo vivo, como representantes de Dios, como voceros de Dios, como hombres y mujeres que han sido transformados y que pueden dar fe de que la relación con Dios es la clave del éxito, el crecimiento, el amor, la conexión con los más necesitados, la superación personal como una aspiración legítima, pero también como un medio para inspirar a multitudes de que también pueden llegar a ser grandes. Yo creo que eso hay que cambiarlo, ese reversionismo, esa frialdad, esa pasividad, esa mediocridad, ese temor, todo eso tiene que ir cambiando porque yo creo que los cristianos, los hombres y mujeres de Dios, somos las personas más confiables, más estables mentalmente, emocionalmente, más íntegras, más sólidas, más consistentes. Estamos hablando acerca del rol de la iglesia en el mundo moderno de hoy. Dijimos a modo de introducción que nosotros tenemos una misión y esa misión es llevar el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Buenas noticias de amor, perdón, salvación, restauración, restitución, nuevos comienzos. Eso es el evangelio, sí. Sencillo, ¿no? Y poderoso. Pero esa misión tiene que ver con llevar el mensaje, pero no solamente llevar el mensaje, que normalmente muchos se quedan ahí, sino necesitamos enseñar, dijo Jesús, instruir, hacer discípulos, pero también paralelamente necesitamos enseñarle a esa gente dependiendo de su necesidad a pescar. No solamente darle el pescado, enseñarle una tarea si son pobres, enseñarle un oficio, un trabajo, hacer todas las gestiones para que los hijos puedan ingresar al colegio, porque muchos hijos de gente demasiado pobre no pueden entrar al colegio cabalmente por la pobreza. La madre sale a trabajar, los hijos mayores quedan en cuidado de los hijos menores. De repente podríamos hacer una gestión para que esos niños pequeños vayan a la guardería, los otros al colegio, el padre alcohólico vaya al centro de rehabilitación. Eso, se requiere un trabajo integral y creo que en ese sentido, se lo decimos por experiencia propia, hay mucha necesidad de que la fe tenga contacto directo. Tenemos que conectarnos, queridos pastores, queridos cristianos en el mundo entero, con la gente más desprotegida. Nosotros tenemos la costumbre de llevar brigadas médicas de médicos que congregan con nosotros y que son voluntarios, y ellos van y hacen una asistencia médica gratuita durante todo el día. La costumbre también de llevar ropa, alimentos, medicinas, porque ese debe ser el comportamiento de la iglesia. Y si se tratara de otro estrato social, hay que crear otra estrategia para poder cubrir la necesidad también de ellos, porque hay gente de clase media baja, pobre, de extrema pobreza, hay gente de clase media alta, y todos con sus necesidades. Y lo interesante es que el mensaje del evangelio tiene el poder para llegar a esa gente que quizás lo tiene todo, pero está vacía, tiene un problema existencial, no saben qué creer, sufre de depresión, no tiene deseos de vivir, nada les llena. Eso es, lo tienen todo y al mismo tiempo pareciera que no tienen nada. El mensaje del evangelio le va a dar sentido de valor, sentido de pertenencia, ganas de vivir, propósitos para vivir, etcétera, etcétera. Entonces el mensaje es poderoso, es contundente, pero tendríamos que sentarnos a crear esa estrategia para llevarle ese mensaje a la persona, sin importar en qué clase social se encuentre la persona. Lo que hay que hacer, y estoy seguro que ustedes comulgan conmigo, es que no debemos permitir que esos procesos de reversión se vuelvan a repetir. ¿Qué piensas, Ben? Creo que el reversionismo se está dando en la iglesia en muchas áreas, en el ámbito espiritual,
en el ámbito moral también y también en el ámbito social, en todas las esferas. Ha habido un reversionismo en muchas personas, que en algunos casos personas se han vuelto atrás, personas han vuelto a ese estado de pasividad, a ese estado de incredulidad, de escepticismo, de negatividad que tenían antes. Y siguen viviendo, vienen a la iglesia, pero viven como un mundano, como una persona que no conoce a Cristo, un incrédulo, o hasta peor. En muchas áreas, y no viven el presente del Evangelio. Y eso tiene un efecto socialmente. Tiene un efecto socialmente, porque los que siguen el mensaje de Jesús y sus enseñanzas, ¿no? Los seguidores de Jesús y sus enseñanzas son aquellos que han entendido ese principio y son discípulos. Una persona que está llena de prejuicios, sesgada, limitada por un sinnúmero de cosas, de religiosidad, fariseísmo, no puede realmente operar como operaba Jesucristo, de una manera libre, sanando a los enfermos, ayudando a los más necesitados, dándole un pan al hambriento, dando esperanza, fe, amando, alimentando a la gente. O sea, yo creo que mientras la gente no se libere primero de la mente, tampoco pueda liberar sus manos para empezar a trabajar para Dios, ¿no? José, apóstol, la Biblia habla algo que es muy importante. Nos manda a que no seamos tan solo oidores de la palabra, sino hacedores. Hablando de lo que hablaba hace un momento el profeta Pierre, hay inclusive países donde el 40% de la población son cristianos. Han hecho una profesión de fe, van a las iglesias, pero vemos que esos países no han cambiado. Es más, el índice de corrupción va en aumento, son países llenos de pobreza y de miseria. Y el problema radica justamente ahí. Violencia. Exactamente, y el problema radica justamente ahí, en que son oidores de la palabra, pero no son hacedores de la palabra. El Evangelio tiene que tener un impacto primeramente en nuestras vidas, pero después también tiene que tener un impacto en nuestra familia, en nuestro entorno, en la sociedad, en nuestra ciudad, en nuestra nación entera. Creo que el trabajo está a media, ¿no? Exactamente. Está hecho a media. Por eso es una visión incompleta, porque el Señor Jesucristo dijo que vayamos y hagamos discípulos a las naciones. Estaba hablando de que la transformación había que llevarla a cada esfera de la sociedad, y es lo que justamente pasaba con la iglesia primitiva y los casos que hemos mencionado, como la iglesia históricamente ha tenido un efecto transformador en las sociedades. Y eso es lo que hemos entendido nosotros, por eso es que trabajamos de la forma en que lo hacemos, porque hemos entendido, como siempre hablamos, que la fe debe ser práctica. Usted hablaba hace un momento de la brigada, por ejemplo, de asistencia médica que llevamos a los barrios necesitados y de la brigada de justicia social donde llevamos alimentos. Y recordaba un testimonio espectacular de una señora a la que se le asistió, se le dio amor, se le hacía visitas semanalmente, donde se le llevaba víveres, donde se le ayudaba a poder mejorar su condición de vida. Se mejoraron sus condiciones en su casa, se le hicieron algunas mejoras, ahí los evangelistas, la iglesia yendo a ayudarla. Se le construyó incluso una vivienda. Le construyó una vivienda. Vivían entre cartones y tablas. Pero lo espectacular fue que tuvo tal impacto en la vida de esa mujer, que esa mujer se levantaba todos los días a las 4 de la mañana a orar, porque tenía una familia totalmente desintegrada. Su hijo drogadicto, vivían en una misma casa con su nuera, con sus nietos, con su marido, todo un hogar desintegrado, un drama familiar, pero a través de la vida de esa mujer llegó también el hijo a los pies del Señor, se restauró la relación, su relación matrimonial. A eso le sumamos que le ayudamos con unos cursos de repostería. Se le enseñó a hacer también pan, salteña. Exactamente. Se le donó un horno. Se le donó el horno, e iniciaron como familia un negocio que los está ayudando a levantarse y a prosperar. O sea, un cambio integral. No solamente le llevamos el Evangelio, le dijimos que Dios los ama y se quedó ahí, sino que de forma integral hemos logrado ayudarlos para que haya una restauración en toda la familia. Y eso es espectacular, y creo que es el efecto que tiene que tener la iglesia. Claro, y creo que mientras todos estemos en el mismo sentir, como lo hizo el Señor Jesús, ¿no? Le aparecieron 10 leprosos y los sanó a los 10, y él sabía que solamente uno iba a volver. Y dijo, ¿y dónde están los 9? Lo dijo a propósito para darnos la enseñanza a nosotros, para no olvidarnos de ser agradecidos.
Solamente uno volvió y ese uno era gentil, ni siquiera era judío. ¿Eso qué significa? Hay mucha gente que lo va a aceptar, lo va a valorar, otros no. Vayamos por aquellos que nos están esperando. Vayamos por aquellos que están esperando un mensaje de esperanza. Alguien que les pueda decir, yo pasé por eso, lo vas a superar. Alguien que pueda escuchar que tú pasaste por una desintegración familiar y lo superaste de la mano de Dios. Alguien que pueda escuchar que tú tenías cáncer y Dios te sanó y que lo puede hacer con él también. Alguien que perdió un hijo y tú puedas decirle también que tú perdiste un hijo y que de la mano de Dios pudiste superarlo. Alguien que pueda recibir de parte tuya un pedazo de pan, una oportunidad para aprender a pescar, que es lo que hacemos nosotros. Y como dijo esa mujer que bien recuerdo, Dios escuchó mi oración, dijo, y llegó hasta aquí, dijo, para responder a mi necesidad. Si tú dices ser cristiano, creer en Dios, no importa la denominación o la religión que tú quieras tener. Si es el Jesucristo de la Biblia, el Hijo de Dios, el que murió en una cruz, tu fe tiene que ir acompañada con hechos concretos. Si no, no es fe. ¿Por qué no oras conmigo y juntos hacemos un voto, un compromiso social de llevar nuestra fe a todo rincón donde haya una necesidad, a todas partes donde haya una familia necesitada, sin importar los estratos sociales? El mensaje es tan poderoso que puede llegar a cualquiera que tú lo compartas. Solamente recuerda de dónde Dios te sacó, el día en que conociste a Jesús y lo que Jesús hizo a partir de ese momento en tu vida. ¿Cómo te ha bendecido? Ora conmigo y dile, Señor Jesús, gracias porque hoy encontré el camino a seguir. Tú eres el camino, Señor, porque veo cómo tú transformaste a estos hombres y ahora los usas para ser reformadores, para ser voceros tuyos, para llegar a mi vida con un mensaje de fe y de esperanza. Es cierto, Señor, sin importar la condición social, yo te necesito. Tú eres el único que puede llenar ese vacío existencial en el ser humano. Tú eres el único que le puede dar valor a mi vida y me puede ayudar a descubrir mi propia identidad a partir de lo que hizo Jesús en esa cruz. Ahí empieza mi historia y ahí está determinado mi valor como persona. No por mi apellido, color de piel, condición social o económica. Y tú que eres cristiano, ora conmigo. Dile, Señor, yo me sumo a este voto, a este compromiso social. Y prometo que donde yo me encuentre, siempre habrá un mensaje de esperanza para la gente, de amor, de perdón, de restauración, de reconciliación, de solidaridad, de compasión. Te lo prometo, Señor. Y todo lo que yo llegue a hacer en la vida, sin importar cuánto me levantes y me bendigas, será para engrandecer tu nombre. Amén, amén. Si tú oraste, déjame decirte de que nos sentimos realizados, porque ese es el fin, que tú conozcas a Jesús y tú que ya conoces a Jesús seas más activo con tu fe, más agresivo en el buen sentido de la palabra y hagas algo por este mundo que está en caos. Bendiciones con nosotros, hasta un próximo programa.